Bueno, en esta tarde nos damos cita para celebrar un nuevo encuentro y el último que corona el paso por la región 4 del programa de articulación Educación-Producción para el Desarrollo Local. Recordemos que estamos transitando las provincias atlánticas de Canadá, nos encontramos analizando los patrones sociales, productivos, culturales, educativos de las provincias de Terranova y Labrador, Nueva Escocia, Nuevo Brunswick y la isla del Príncipe Eduardo. Bueno, y en esta tarde tan particular que vamos a dar cierre a esta región, tenemos un invitado muy especial. Pero para poder dar inicio a esta jornada, primero vamos a cederle el micrófono a nuestro vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario para que nos dé la bienvenida. Adelante, Darío. Bueno, gracias Vivi, buenas tardes a todos. Tuvimos unos días que no nos vimos, ya parecía que hacía una eternidad, pero bueno, ahora estamos nuevamente en la actividad que hace más de un año venimos desarrollando juntos. Nuevamente, Edgardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, un honor. Esperemos, como te dije, que en algún momento nos podamos ver presencialmente y compartir un café para charlar de tantos otros temas. Y a la audiencia, como siempre, gracias por acompañarnos y seguramente tendremos una de esas jornadas que vivimos cotidianamente, donde aprenderemos de cosas que normalmente no conocemos tanto y seguramente disfrutaremos con la ponencia de Edgardo. Gracias a todos. Si les parece bien, después de la presentación de Olga, seguramente de los antecedentes de Edgardo, podemos comenzar. Edgardo, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Darío, por tus palabras. Recordarles que este programa de articulación Educación-Producción para el Desarrollo Local se encuentra coorganizado entre la ASAEC, Asociación Argentina de Estudios Canadienses, y el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, puntualmente ahora le cederemos el micrófono a la presidenta de ASAEC para que haga la presentación formal de nuestro invitado especial de esta tarde. Adelante, Olguete. Bueno, gracias, Vivi, muy amable. Bueno, hola Edgardo, para todos nuestro auditorio. Edgardo Donoso Santini es un licenciado en Bellas Artes, es profesor de la Cátedra de Semiótica en la carrera de Bellas Artes en la Facultad de Humanidades y Artes, es profesor de Semiótica y Método de Investigación en la carrera de Bellas Artes y miembro del Comité Académico y Docente del Taller de Metodología de la Investigación en la Maestría de Educación Artística. Es comisario de arte, investigador, docente, artista, crítico, es director del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Estética y Semiótica y comparte una serie de investigaciones interesantes que tienen que ver con el modo de enseñanza y el modelo de aprendizaje en el giro en la problematización de la enseñanza artística. Sobre esa investigación que es tan interesante y que comparte con Silvia Ibarzábal, plantea Edgardo lo que creo que es lo más importante con respecto a lo que vamos a escuchar hoy, que tiene que ver con mostrar una obra, aportar un análisis y alentar a que la cuestión de lo artístico sea tomado por ustedes como una cotidianidad. Para nosotros, digo un nosotros inclusivo porque con Viviana compartimos un grado de amistad importante con Edgardo, escucharlo siempre produce una sensación de que hay algo que uno no sabía y que aquí está para que alguien lo pueda relatar como corresponde. Para mí que la semiótica es un modo de analizar y realizar las cosas, es un compañero fantástico en las discusiones. Y Vivi viene a ser la que organiza los sistemas para que esto pueda ser visualizado. Así que gracias, Edgardo, por toda esta paciencia y por toda esta generosidad en esta charla de hoy, que cierra nuestro ciclo y que tenía que ser cerrado así, con color, a través de un curador de arte, porque la palabra comisario es un poco fuerte para nosotros, pero que tiene que ver con esto de poder plantarnos en un lugar y disfrutar. Una hora de disfrute de alguien contando qué pasa con alguien que puede pintar es todo un tema. Gracias.
Bueno, antes que nada quería haber dicho muchas veces, gracias a ustedes, el honor es mío, pero por cuestiones de protocolo guardé silencio. En todos los casos, digamos, siempre el honor es mío, y además también pareciera que con ese preámbulo lo que yo fuera a decir ya está como preestablecido, digamos, y en realidad vengo con una mala noticia. Va a ser una presentación, efectivamente, un recorrido, digamos, pero nada parece estar del todo fijo o establecido. O sea que en realidad estamos trabajando con elementos que uno puede revisar, mirar, volver a mirar, ¿no? La obra de arte siempre es un elemento muy complejo. Algunos autores, como Lotman, decía que hay tanta complejidad en la obra de arte, puede reservar información, puede transformarse con el paso del tiempo, puede cambiar de acuerdo a los entornos, que efectivamente deberíamos decir que no estamos frente a una obra, sino que tratamos con ella. Dicho esto, quisiera empezar a compartir un material que preparé, digamos, que es como una especie de material visual. A ver si puedo hacer esta participación. Un momento, ¿dónde estaba? ¿Cómo hago, Olga, cómo hago para compartir acá? Porque en mi uso más común del Meet me es más fácil, pero acá me cuesta un poco. Lo que debes hacer, soy Sofi, lo que Sí, debes hacer es en la barra inferior de Zoom, sí, bien en el centro hay un icono verde en sí, donde dice compartir pantalla o share screen. Ahí sí. lo vas a tocar y luego vas a poder compartir a tu escritorio o si tenés abierto el documento te da la opción para compartirlo. Ahí ya estamos viendo. Perfecto. Listo, estamos. Bien, ahí usé, digamos, la placa inicial. Bueno, antes que nada, y en este mismo orden, así como de entrada en tema, quisiera comenzar en realidad, no directamente con la obra, sino con un pequeño texto que dice lo siguiente. Fíjense, dice, había un hombre que se turbó tanto al ver su propia sombra y le desagradaron tanto sus propios pasos que decidió deshacerse de ambas cosas. El método que utilizó fue huir de ellas. Así que se puso en pie y corrió. Pero cada vez que ponía un pie en el suelo aparecía otro paso, mientras que su sombra le seguía de cerca sin ninguna dificultad. Atribuyó su fracaso al hecho de que no corría con suficiente rapidez, así que empezó a correr cada vez más rápido, sin detenerse, hasta que finalmente cayó muerto. No se dio cuenta de que si se limitaba a ir por un lugar sombreado, la sombra desaparecería, y que si se sentaba y permanecía inmóvil, no habría más pasos. El hombre crea su propia confusión porque se rechaza, se condena y no se acepta a sí mismo. Aunque no parezca que tenga nada que ver con lo que vamos a hablar ahora, sin embargo, tiene muchos hilos de contacto que a lo mejor pueden aparecer en el recorrido que les propongo hacer esta tarde. Vamos a trabajar entonces sobre esta artista en particular, Maud Lewis, canadiense, y utilicé también para fondo una imagen de fuego, porque si bien digamos, si bien su obra siempre será conectado con un tipo de producción folclórica, también me parece que hay una enorme vivacidad, hay un enorme movimiento, digamos, e incertidumbre en su propuesta. Aquí vemos una imagen de ella, ya mayor, digamos, sosteniendo frente a su casa una de sus pinturas. Se la describe como una mujer que estaba afectada de una enfermedad bastante grave, de artritis, y que eso le modificaba el cuerpo lentamente, pero que nunca dejó de tener, se dice de ella, nunca dejó de tener una sonrisa, digamos, cálida. Con esta obra hice una pequeña experimentación con mis alumnos. Hicimos lo que damos en llamar el análisis en frío. O sea, cuando uno de repente se enfrenta a una pintura, como en este caso, por ejemplo, y uno tiene que decir qué ve, qué lee y qué puede interpretar. Aunque son palabras que parecen parecidas, son muy diferentes para la semiótica. Una implica describir los elementos que uno puede ver desde el punto de vista más simple, como el color, por ejemplo.
Luego hay una relación con el mundo de las significaciones, que ahí estaría el tema de lo que uno lee. Y después también una articulación con contextos que generalmente ayudan a reconstruir la inteligibilidad. Bueno, cuando uno ve la obra así, surgieron algunos comentarios acerca de, por ejemplo, pájaros con sombreros. Luego también apareció la idea de este gesto, este modo particular de representación, un bajo nivel icónico, pero con una especie como de alegría expresada a través de los colores muy intensos. Esta es una de las obras que estamos trabajando hoy, ¿no? Una obra que representa con cierto humor también, y de algún modo también una pintura cándida, en donde se expresa, digamos, el vínculo familiar entre parientes, ¿no? Sobre una rama generosa de hojas y de flores. Y además también con su firma en el cuadro, ¿no? Una firma visible, que se nota bien, digamos, no está oculta. El material, las obras que tiene esta artista en particular, digamos, tienen más que ver con unas obras pequeñas. De hecho, ella comienza trabajando con tarjetas postales y luego avanza hasta tamaños de 20 a 25 centímetros más o menos de superficie, porque también su propia enfermedad, esta artritis, le impide trabajar con materiales mucho más amplios. Las pocas obras que tiene más grandes son de 60 centímetros, por ejemplo. Cuando uno ve entonces la obra, parece ser una obra vital, feliz, dinámica. Fíjense que está, bueno, no tiene, digamos, una percepción de un fondo, como si fuera una mirada por el cual uno ve un cielo. Y además también hay entramados, ramas, pintados con cierta vivacidad y también cierta pérdida o despreocupación por los aspectos más parecidos al mundo real. Incluso uno de los estudiantes señaló que le hacía acordar a los trabajos que los alumnos de la escuela, los alumnos de la primaria, realizaban con un interés más que nada por el uso del color y el uso de la forma, o antes que la representación o el cuidado, digamos, de los detalles en la figura. Vamos a tratar ahora de enmarcar, o sea, de trabajar lo que llamaríamos nosotros ahí en semiótica una mirada más pragmática que involucre la gramática de la pintura, o sea, esta sintaxis, esta semántica, pero también conectadas con la autora para ver realmente también en ese contexto qué elementos se nos puede aportar. Cuando uno veía la pintura, digamos, pensaba entonces, decíamos, en una expresión infantil, feliz y cándida, ¿no? Armé un pequeño gráfico para mostrar, digamos, también acá el tema de las fechas, ¿no? Ella nace, en realidad, en 1903. Fíjense, en el mapa se ve, digamos, en Nueva Escocia, en Ohio, en Canadá. Nace en 1903, sus dos padres, John y Agnes, la acompañan. Ella manifiesta inicialmente, como comentábamos, una enfermedad de artritis que la va afectando, digamos, y va problematizando, digamos, sus prácticas, ¿no? Y además también expuesta en el colegio, por ejemplo, se le dificulta mucho, digamos, el tema de la escuela porque hay poca aceptación por lo diferente, entonces había un cierto rechazo, al punto de que a los 14 años debe dejar la escuela. En 1928 se involucra con un joven del cual queda embarazada, y la familia, pensando que ella no va a poder cuidarla, digamos, a la criatura que nace, llamada Catherine, la dan en adopción a otra familia. Pero a ella le dicen que esta niña, digamos, había nacido deforme y había muerto. O sea, ella no lo sabe hasta muy tardíamente. Luego vivió una infancia feliz, efectivamente. La madre, el padre era herrero, la madre trabajaba también con el tema de las pinturas, y además también le va enseñando elementos que tienen que ver con la música. Cuando
esto venía, digamos, bien, ya vivía con su familia, pero primero muere su padre en 1937 y luego muere también su madre al poco tiempo, y entonces ella queda, digamos, desprovista de la casa, porque como es costumbre en ese momento, digamos, la heredaban los hijos y el hermano mayor entonces vende los elementos de la casa y también la casa, así que ella va a vivir a la casa de una tía, pero luego, digamos, decide irse. Una mañana encuentra un pedido para trabajar en una casa de un tal Everett que pide una mujer para que lo acompañe, digamos, en la limpieza de su casa, y ella, digamos, toma el anuncio y lo va a ver y toma el trabajo también. O sea que en ese mismo año, digamos, en 1938, después de haberse quedado con él, se casan. Fíjense que él va a un pueblo, miren el mapa más pequeño, digamos, se ve, digamos, que hay una cercanía entre donde ella nace y el pueblo donde se va a radicar junto a Everett Lewis. Aquí vemos, por ejemplo, una serie de pinturas que también tienen en el centro un cartel, porque ella, digamos, comienza en ese vínculo, tenía ciertas dificultades para hacer las cosas de la casa, pero sí tenía un gran interés por pintar. Entonces comienza a pintar, digamos, y comienza a pintar tarjetas y también empieza a pintar cosas de la casa, pequeños muebles, y después también empieza a decorarlos con sus pinturas. Es como ahí se podría ver una suerte como de vínculo o de interés en establecer un contacto, digamos, con esa infancia feliz de la cual hablamos hace un rato. Este modo de trabajar, digamos, atrae a los vecinos, a los turistas y también a la atención internacional, porque hay un artículo que sale publicado en el periódico de la zona y entonces ella empieza a ser más conocida. A su vez también ella sigue trabajando, de hecho en el vínculo, digamos, el marido la ayuda para que ella pueda seguir pintando, y además también van vendiendo esas tarjetas, esas pinturas cada vez más. Hasta que finalmente también la invitan en 1965 a un programa de televisión, la filman, digamos. Eso también la hace todavía más conocida, e incluso en 1970 el presidente Nixon compra 2 de sus pinturas pagando $16.000. Ella vendía, digamos, las pinturas por $5 inicialmente. Pero en ese clima frío, en esa casa que era muy pequeña, digamos, y no bien condicionada, finalmente no soporta una neumonía y muere en 1970. Aquí se ven fotos de la filmación, digamos, con Everett y ella en el fondo. ¿Ven? Se pueden observar cómo ella va invadiendo todos los espacios de la casa con sus pinturas, tanto por fuera como por dentro. Y también se ve cómo la enfermedad la va afectando notablemente cada vez más. Pensemos entonces en un entorno familiar complejo, un entorno climático difícil, un vínculo que comienza de modo como si fuera laboral y después se va desarrollando en una suerte de matrimonio. Pero también Everett es una persona, es un pescador con un carácter un poco hostil. En todo ese entorno, ella no pierde su sonrisa y sus ganas de pintar de manera permanente. Fíjense las dificultades y las transformaciones sobre su propio cuerpo que afectaban sus manos, sus piernas y su espalda también. Aquí se lo ve junto a su marido, digamos, en la puerta de su casa. Esa casa tiene 12 metros cuadrados, una casa muy, muy pequeña.
y de ahí no se mueven más. O sea que ahí digamos, se encuentran ahí, se quedan ahí, y ahí terminan ambos, en realidad. Después que ella muere, en 1979, entran a robar a esa casa, digamos, y como Lewis decide no decir dónde tenía el dinero, lo matan de un disparo. Y a partir de ahí empiezan a haber una serie de actividades, ¿no? La cabaña donde estaban se va como deteriorando, entonces deciden restaurarla. Ahí hay una articulación con una fundación que los vecinos construyen para que el gobierno luego compre, digamos, la propiedad y sea, como estaba pintada por la misma autora, digamos, por dentro y por fuera, entonces deciden reconstruirla y la ponen en una galería, digamos, de arte para que pueda ser visitada de ese momento en adelante. Datos también que van pasando con el transcurso del tiempo, por ejemplo, que se realiza en el 2016 una película, también algunos documentales, se escribe un libro sobre su vida. En el 2017, por ejemplo, se encuentra una pintura en un lugar así de piezas de segunda mano y se logra vender por $45.000. Y también en el lugar donde se encontraba la casa, digamos, que había sido desmantelada para llevarla a la galería, se construye una cabaña exactamente igual en cuanto al tamaño, pero de acero inoxidable, que conmemora, digamos, el lugar donde estaba efectivamente la cabaña. Y después también empiezan a aparecer algunos artículos, como yo lo he citado ahí, que hablan sobre la vida, digamos, de esta artista tan particular y tan misteriosa, en algún sentido, porque habría algo que nos queda como una especie de duda, que es saber cuál es la motivación, ¿no? O sea, ¿por qué una persona que tiene ese tipo de entornos logra efectivamente resolverlos a partir de su vinculación con una práctica pictórica en particular, ¿no? Casi compulsiva, porque, insisto, ella trabajaba constantemente. Aquí se ve, por ejemplo, el interior, digamos, de la casa. Esta es la casa que les comentaba, que está construida en acero inoxidable. Ahora sería interesante, por ejemplo, pensar qué sería el arte folclórico en particular, ¿no? Y también en pintura. Es probable que este arte folclórico no sea exactamente así para el caso de nuestra autora, ¿no? En las definiciones de estos dos conceptos, arte folclórico y arte naif, hay muchos elementos que tienen que ver con la producción, con la obra, digamos, de Muth. Primero, generalmente el arte folclórico no cuenta con una preparación formal los autores, quiere decir, las personas que lo realizan no vienen de una formación, digamos, académica. Recordemos que también que la formación de los artistas ha tenido una serie de transformaciones hasta llegar a nuestros días donde estamos conectados directamente con la universidad. Pero, sin embargo, nuestra práctica artística se puede desarrollar también por fuera de los estudios, digamos, o de los espacios de formación. Y generalmente el arte folclórico está producido por personas que no tienen esa formación formal, ¿no? También el arte folclórico en general es anónimo. Y fíjense que en nuestro caso, digamos, esta artista no deja nunca de colocar el nombre de ella y también el de su marido, porque comparte también con ella, con su marido, digamos, la producción. También tienen generalmente un aspecto funcional estas obras, y piensen que ella permanentemente produce sus obras también para ser vendidas, se hacen a mano y tienen también a veces articulaciones con lo decorativo. Fíjense que ella todo el tiempo está también trabajando con una articulación entre lo que va pintando y su entorno mobiliario más cercano. En cuanto al arte naif, también tiene rasgos que uno lo podría encontrar, digamos, en este tipo de pinturas, y se refiere a la ingenuidad, a la espontaneidad, a este concepto de formación autónoma y también al uso de los colores brillantes, contrastados,
o sea, que no surgen de una mezcla, digamos, es como si tomáramos el color del pomo y lo usáramos directamente en la producción, y también con una despreocupación por las formas de representación que vienen después del Renacimiento, como por ejemplo la perspectiva. Recordemos también que el concepto de arte naif viene en relación con un poema que Rimbaud escribe sobre aquellas representaciones pictóricas que él considera que son torpes y que en 1928, también lo veíamos en el gráfico antes, es en París donde se hace la primera exposición de arte naif. Fíjense que ella estaba trabajando también en una suerte como de sincronía con este tipo de desarrollo que se hacían en otro continente. También el arte naif tiene estos rasgos que comentábamos antes, que se refieren a lo que es aparentemente una falta de conocimiento formal, la ausencia de puntos de fuga o de perspectiva, un criterio ajustado respecto de las proporciones. Uno puede encontrar perfectamente objetos representados como pequeños que en realidad son grandes o viceversa. Esto también es una técnica que se usa, digamos, en el surrealismo, ¿no? más tardíamente. También, digamos, el uso cromático de colores primarios también es una forma, digamos, es el modo, digamos, del tipo de pinturas. Y además también hay dos motivos que tienen que ver con la ingenuidad. Estamos hablando del arte naif original, porque también puede haber un falso arte naif cuando el artista formado desarrolla un tipo de arte que emula este tipo de producciones, ¿no? Pero si no, tiene que ver más que nada con el tema de la ingenuidad. Hay como una suerte de ignorancia desde el punto de vista de no expresivo en relación con las teorías y las técnicas ya conocidas del campo del arte. Y además también hay un retorno, una búsqueda hacia la expresión que evoca la infancia. Eso también es importante, porque, insisto, como comentábamos antes, el periodo inicial de este artista, digamos, su infancia se marca como una infancia feliz. Y en su pintura habría como una suerte de retorno, digamos, a ese espacio prístino, digamos, de su primera infancia. Vamos a ver algo de su obra ahora. Fíjense que esos rasgos que comentábamos antes también están presentes en este tipo de obras, ¿no? ¿Cómo es que ella va pintando? Cuando ella se refiere a la pintura, ella dice en una representación que hay, digamos, acerca de su vida en una película, ella dice que en realidad pinta de memoria lo que ha visto. O sea que no hay un interés por copiar el mundo exterior, sino trabajar, y ahí también hay algo de sofisticación, de trabajar con aspectos múltiples, digamos, en cuanto a color, en cuanto a forma, pero no en los detalles que tienen que ver con la representación de ese mundo exterior. Los tulipanes, los paisajes de ciudad o también campestres son objetos, digamos, de su interés, de su atención. Son obras sin sombras. Una de los rasgos que uno también puede encontrar, digamos, en la obra de esta artista es que en las representaciones que ella hace nunca van a aparecer sombras. Fíjense la simpleza de la representación en cuanto a los componentes, la ausencia de perspectiva, como comentábamos antes. También aquí aparece la idea de la familia, ¿no? Un adulto y dos pequeños. Aquí también agregaríamos un elemento más, que tiene que ver más que nada con el tema de la mirada de los gatos, porque no es una mirada que mire hacia otro lado, está mirando al espectador. A eso nosotros le llamamos mirada implicativa. Cuando una mirada es así, digamos, implicativa, uno pasa a ser el objeto de atención de eso que nos está mirando.
es también la mirada del cazador, digamos, ¿no? O de la cazadora. Cuando una persona tiene interés, por ejemplo, en algo, fija su mirada de frente. Recuerdo un documental que hablaba sobre un camaleón y decía, el camaleón tiene la habilidad de tener los ojos que miran para cualquier dirección. Pero si algo de su interés se pone, digamos, en alguno de los dos ojos, lo primero que hace el camaleón es colocar la cabeza en dirección de ese objeto, luego los dos ojos lo focaliza para poder observarlo atentamente, pero no solo para observarlo, está midiendo la distancia que lo separa, digamos. Y si efectivamente está cerca o puede, entonces en una fracción de segundo lanza su lengua pegajosa y se come el insecto. Entonces decía la voz, si eres un insecto y miras de frente a un camaleón, eres presa segura. Aquí también, fíjense, el uso cromático, las pinceladas, lo que está pintando, lo que está mostrando, digamos, ¿no? En particular este también. El uso cromático, como antes también veíamos, no es el resultado de una mezcla de colores, es un resultado de colores que se sacan del pomo, y además también que tienen esta modalidad expresiva que transmite por su cromacidad también y su simpleza en la representación, transmite como una idea de seguridad, de tranquilidad y de felicidad. Por eso también a veces se conecta la obra de Sarria con el humor. Paisajes nevados, seguramente propios de la zona donde ella vivía. Tránsitos, caminos. Es importante también reconocer algo que es fundamental. Hay una artista española que observa que en el enorme libro de Gombrich sobre el arte de la prehistoria hasta nuestros días prácticamente, en ningún momento nombra a una artista mujer. Eso también es importante para tener en cuenta, ¿no? Bueno, lo que ella hace como artista es hace una intervención sobre el libro, un libro de Gombrich, y le va colocando en esa historia del arte universal, va colocando hojas maquetadas como si fueran hojas del mismo libro, pero con nombres de artistas que deberían haber estado incluidas también en ese gran relato de la historia. La historia del arte, ¿no? Pueden hacer preguntas ahora que escucho un sonido. Esta obra también tiene como una especie de eliminación de las pinceladas y solamente hay como áreas cromáticas. La coloqué también porque me pareció interesante trabajar con esa otra idea, ¿no? De no solamente esa marca de pinceladas, también hubo un momento donde ella trabajaba solo con planos de color. Paisajes, también hay zonas, hay pinturas que tienen que ver con animales o que tienen que ver con personas, digamos, integrándolo, por ejemplo, a veces a su marido que está trabajando, en fin. Sobre la película, hay un artículo donde Serra dice, Maud Lewis, la vida triste y la luminosa obra de la pintora que a pesar de la artritis llegó a la Casa Blanca. Los únicos amores del artista folk canadiense fueron los pinceles y su marido, un tosco y huraño vendedor de pescado. Su historia fue interpretada en el cine y se convirtió en un ejemplo de pasión por el arte. Esta es la película que hace mención. Y fíjense que aquí también el texto señala esto que comentábamos antes, ¿no? Una de las críticas que aparece también en relación a esta película dice, las películas como esta parecen querer recrear historias que la gran historia ha robado a las mujeres y se centran en el maltrato institucional o conyugal que les impidió obtener o retardó el reconocimiento que merecían.
De esta película yo quisiera ver si podemos compartir un fragmento, una escena, donde hay un diálogo que me parece muy interesante. Vamos a ver ahora si consigo llegar hasta ello. Debo dejar de presentar seguramente. A ver si... ¿Ustedes qué están viendo ahora? ¿Siguen viendo Sí, lo mismo de antes? estamos viendo una imagen de la película. La Bien. película, sí. Así que Perfecto. ahora haciéndole clic a... Bueno, les cuento brevemente para poder orientar en el contexto de la película. La película cuenta los hechos reales, digamos, de la vida de esta pintora. Y en esta parte en particular, digamos, ella se ha enterado, porque la tía la manda a llamar, digamos, y se entera de que en realidad su hija no ha muerto, sino que ha nacido viva, y que en realidad ella, digamos, le habían mentido solo para, porque pensando que no le iba a poder cuidar. Y que además también, como la tía está muy anciana, tiene miedo de morir con ese peso, con esa carga, ¿no? Así que además de todo lo que le pasaba, le largan esa verdad que la destruye. Cuando ella intenta hablar con su marido también está como enojado, entonces iban juntos por el camino y ella se baja enojada, digamos, y se dirige a la casa de una amiga, que en realidad este personaje en la película es una mujer que es la mujer que articula, digamos, la producción de la pintura con la posibilidad de una economía, o sea, con una retribución monetaria por lo que ella hacía. Y para ella, digamos, en un entorno complejo también desde el punto de vista de la economía, eso venía muy bien. Y además también la colocaba en un lugar de privilegio en relación con su esposo, que siempre decía que era el que trabajaba. Entonces ella ahí está en crisis, por lo que se ha enterado, digamos, y busca en esta mujer una conversación. Y lo que viene ahora es la conversación. Gracias. Lo siento. Preparé una cama de importancia. Gracias. Gracias. Quisiera, por favor, que me enseñaras a pintar. Eso. Si quieres pintar, pintas. Yo no voy a ningún lugar. Pinto de memorias. Invento mis diseños. Hace años que te conozco, amor. Sí, es cierto. Lo sé. Y aún estoy tratando de descubrir. Yo no lo sé. Pero no necesito mucho.
Hemos Ahora que compartido ven, las imágenes. Ahora te estamos viendo a vos. o sea que dejé de compartir. Exacto, pero podés volver a compartir con el clic en Voy a el Share intentarlo. Screen. Mientras tanto, una preguntita, porque no se escuchaba bien por las características del ancho de banda y demás, esa especie de diálogo que mantenía Maud con esta vecina que le da asilo en ese momento de crisis. ¿Qué decían en esos Bueno, últimos en realidad minutitos? hay como dos partes en el diálogo. Una parte tiene que ver más que nada con la idea de la enseñanza. Por eso también me interesaba mucho porque ahí, digamos, la vecina le dice si le puede enseñar. Y ella le dice, no, eso no se puede enseñar. Fíjense, no se está refiriendo a la técnica, se está refiriendo, pareciera, al deseo. O sea, entonces ella le responde, si quieres pintar, ven, habla del deseo, si quieres pintar, simplemente pinta. Luego habla de ella misma. Yo, cuando tengo un pincel delante, con eso me basta, necesito poco. Fíjense la reflexión, necesito poco para poder pintar, necesito un pincel y después también una ventana por donde yo pueda mirar. Por ejemplo, un pájaro que pasa, un abejorro, siempre es diferente, dice ella. La vida al final enmarcada. Es una postura también frente a la producción, a la idea de la producción, que no tiene que ver con un saber, con un conocimiento técnico, tiene que ver con una mirada. Y es la mirada del deseo, es querer pintar, ¿no? Digamos. Esperen que voy a ver si puedo regresar. Excelente, muchísimas gracias por esta aclaración, esta interpretación. Acá estamos otra vez viendo. ¿Lo de la película? Estamos viendo, claro, la portada, el póster de la película. Perfecto. Y la frase. Listo. Ahora estamos viendo la diapositiva completa. Perfecto. Perfecto. Ya queda poco. Era la escena y ya era el final. Gracias por la escucha. Bueno, para ir cerrando, digamos, vemos esta suerte como de contradicción. Una mujer en un entorno complejo, pero con un deseo muy claro y una decisión de utilizar aquello que tenía, digamos, de una aceptación de sí misma, con todas sus limitaciones, y con un espíritu de agradecimiento y de generosidad y de producción también para intervenir en ese contexto, en ese entorno, con sus dibujos y con sus pinturas, con lo que ella también llama sus diseños. Yo a mis diseños los invento, dice en un momento dado. Tal vez esta idea de este hombre que corre desesperado porque no se acepta como es, digamos, es interesante que veíamos al principio, es interesante para compararlo con la postura de esta artista que acepta todo lo que tiene a su alrededor, digamos, y va trabajando con lo que tiene para poder ser expresiva, para poder ser cariñosa en un mundo que hasta puede ser descrito como hostil, digamos, con su producción sutil, pequeña, digamos, y que va creciendo constantemente con una identidad, con un nombre, ¿no? Porque ella pone su nombre, firma sus obras. Por eso también me pareció muy interesante esa articulación entre aquella historia en relación con las sombras y la ausencia de sombras en la pintura de nuestra artista. Ahora, si quieren hacer preguntas, bueno, yo además también este material lo se lo voy a pasar a Viviana para que lo comparta si hay algún tipo de plataforma, digamos. También tiene o contiene al final, digamos, sigue un poco más, digamos, esta vida enmarcada como epílogo en 10 diferentes pasos que van contando cosas también de su vida, articuladas también con la película y las referencias. Pero muchísimas gracias. Destacar, bueno, lo valioso y lo bello del trabajo que preparaste, y sí, nosotros contamos con un portafolio digital donde será un placer alojar esta presentación que organizaste para acompañar tu relato. Así que muchas gracias.
si hay comentarios, preguntas, no que yo vaya a responder, pero siempre es bueno escucharnos, ¿no? Sí, más que preguntas, hay reflexiones en el chat, está muy lindo. Hay un usuario no registrado, así que por eso voy a leer yo. Dice, la simpleza y frescura de sus pinturas muestran la aceptación de su situación. No hay resentimiento. Franco dice, muy interesante. María del Socorro, muy buena presentación. Carlos también, muy interesante. La verdad que hiciste un abordaje excelente en esta masterclass, tal como la estábamos catalogando con la profesora Olga Corner. Excelente. Me gustaría, perdón, voy a hacer con respecto a algunas aclaraciones o comentarios que Edgardo nos hizo. Hay bueno, el cuadro de los pájaros es fantástico, pero el cuadro donde hay una vaca en el medio de un camino es realmente impactante por los detalles que tiene. Si después, cuando ustedes vean la grabación, vuelven a ver que va a estar el cuadro al que hago mención, es muy interesante porque es lo primero que impacta en esta cuestión de lo que tengo adelante para mirar, como bien decía Edgardo. Y esa vaca tiene hasta las ubres delimitadas, cosa que es muy interesante porque es un tipo además de vacuna, de vaca, digamos, particular, debe ser de esa zona porque tiene una cornamenta, una cosa rara, pero tiene ubres y entonces está allí en el medio de ese paisaje impactante, allí paradita, y todo lo otro alrededor, y es muy interesante, ¿no? Qué observación fina en todo caso de aquellas cosas que en algún momento en las posibilidades de sus caminatas iniciales, hasta que la enfermedad se lo impidió, ella pudo hacer como recorrido de la naturaleza, que además es una naturaleza terrible en el tema de las estaciones, ¿no? El tema de los inviernos. Y si uno piensa en esa casa pequeña, que por tan pequeña pudo haber sido cálida porque era pequeña, simplemente, y además porque estaba todo allí como que organizado para estar muy cerca de ella, realmente estos detalles son muy interesantes, digamos, ¿no? Uno ve la película y la película no dimensiona en todo caso tanto como este relato que has hecho, que agradezco enormemente, porque además hay allí todo un recorrido desde el punto de vista cronológico que es muy, muy importante para que uno haga una relación provincias del Atlántico, 1930, 1970, cómo llego al lugar donde llego, digamos, y esta imposibilidad física que en vez de marcar, despierta, digamos, o en realidad lanza una posibilidad de un modo de pintura que creo que efectivamente tiene calificativos pura y exclusivamente por el entorno, ¿no? Porque además creo que hay algo muy interesante que tiene que ver con que cada parte de esta provincia en la que ella vive, digamos, está marcada en su cuadro. Uno puede decir, como bien dice por allí, fantástico, qué lindo el otoño, qué otoño fantástico, qué buena primavera, qué crudo el invierno, pero sin embargo, en ese invierno crudo hay algo que tiene mucha vida, más allá del blanco de la nieve, ¿no? Entonces yo te escuchaba atentamente y me parece que el diálogo que elegiste de la película es tan claro para visualizar eso, ¿no? Nada, quería hacerte este comentario porque me pareció También que... decir que todos estos paisajes están pintando exactamente cómo es Nueva Escocia. Entonces ella lo va mostrando en las distintas estaciones del año y con la fuerza de toda la naturaleza de cada momento. Eso es maravilloso. Fíjense ustedes, cuando hablamos de los faros, vieron esa imagen que se ven los faros y las dos casitas al lado de los faros, así como el tema de las vacas, porque hemos hablado de que es una región ganadera interesante. Bueno, y acá tenemos, bueno, hay un par de amigos de la sala que han visto la película y dicen que ahora ven reflejada la humanidad de lo que es Maud en tus palabras. Y Fabián Gómez
que viene de un día ajetreado. Fabián es un ingeniero que nos acompaña desde hace mucho tiempo, y le pediríamos a Fabián Gong que encienda su micrófono porque hace una reflexión muy interesante. Fabián, ¿querés encender tu cámara y micrófono y contarnos tu reflexión? Un segundito, estaba escuchando con el parlante la computadora, entonces lo había apagado. No te hagas problema, podés seguir con el micrófono. Ahí está. No, lo que quería comentar es que este tipo de ejemplos que nos presentan hoy de gente que tiene muchas dificultades, que está muy golpeada en la vida y a pesar de todo con la simpleza de lo que hace trasciende los tiempos. Y a veces, bueno, lo que duele un poco es que el reconocimiento siempre llega tarde, cuando ya uno no está, cuando ya los años pasaron, pero por otro lado lo que ella hace trasciende esos tiempos de vida que tuvo, y bueno, y hoy estamos hablando de su obra cuando, bueno, a lo mejor de otra manera no hubiera sido. Pero también quería rescatar lo que decía Olga, la simpleza de los cuadros, porque uno lo observa y bueno, a lo mejor lo ve en otro lado y no le presta atención, pero la simpleza de las líneas, de la forma, de los dibujos, y son tan expresivas, transmiten tanto, que la verdad que, bueno, quería comentar eso porque me había gustado, me había interesado mucho. Yo que como decía Viviana, que soy ingeniero y todo el día uno está en otra actividad que es más, más mecanizada, es más encasillada en algo, a veces escuchar estas cosas, ver estos temas, los relaja a uno y bueno, y lo hace disfrutar de otra manera al momento. Muchas gracias, la verdad que la charla estuvo muy, muy interesante, muy bien llevada. Te felicito, Edgardo, me gustó mucho. Gracias, Fabián. Gracias. Aparte, Fabián, mi segundo nombre es Fabián también. Ah, ¿sí? Bueno. Edgardo Fabián, tocayo. Y también estoy viendo acá, entre las cámaras encendidas, Sil Buffone, fue compañera mía de la facultad, y tengo un retrato que me hizo ella a mí cuando estudiábamos juntos, hace tanto tiempo. Pero qué buena, así que es un lugar de encuentro. Edgardo, hola, me colé a la reunión porque me encantó la película, me encantó Maui. Y entonces justo estaba en el Facebook y veo el aviso y el link, entré y me encantó lo que estaban hablando, pero agarré el final, ya lo dejé grabado. Pero bueno, qué lindo estar acá. No quiero interrumpir, disculpen, pero bueno, quería devolver el saludo. No, sos muy bienvenida y vas a tener a disposición, así como el resto de nuestros amigos, la grabación de este encuentro para poder volver a verlo y repasar todo lo que tan puntualmente Edgardo nos relató, nos mostró, nos enseñó. Espero que quede grabada después para poder escucharla bien. Sí, 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 tendrás acceso a la grabación. Gracias. Es interesante el tema también de la articulación, ese diálogo que es como central de la película, que reserva esas dos instancias, ¿no? La transmisión del talento, que en realidad no es una transmisión de talento, sino que es una transmisión de intereses o de deseos, y también el modo como ella resalta, ocurren dos cosas ahí, digamos. Una es que la frase final del encuentro, de ese diálogo, también se repite al final, se escucha la voz de ella diciendo la misma frase, como si el director de la película quisiera que esa idea de que hay una vida enmarcada, entendida a lo mejor como un concepto que uno podría trabajar o profundizar, ¿no? Como si fuera aquellos elementos que nos predisponen a algo y que uno decide también qué va a hacer con eso. Y además también, otro concepto que me parece interesante es que al final de la película, cuando ella ya está enferma, digamos, el esposo la acompaña en sus últimos momentos, él le dice algo que también es interesante. Él le dice, ¿cómo no me di cuenta que eras perfecta? Ese concepto de perfección no es el concepto de perfección en el sentido de
de aquello que está mejor que otra cosa, sino aquello que está terminado, que está concluido, digamos. Perfecto también tiene una acepción que implica aquello que se ha completado, digamos, ¿no? Y esta idea de lo completado también es interesante para pensarla como, o con relación a eso que comentábamos al principio, de esta lucha incesante con una transformación que uno quiere hacer, digamos, de uno mismo, que se trabaja distinto cuando uno piensa que no necesitamos una media naranja, sino que ya somos completos, ¿no? Excelente, excelente. Muchas gracias, Edgardo. La verdad que nos enseñaste a comprender, a leer, a ver de otro modo, de otra manera. Yo creo que son obras muy en ese color y esa forma, son obras que transmiten sensaciones, que transmiten estados. No son obras que además también cuentan, ¿no? Que narran, pero además también transmiten como un estado. Cuando uno ve la obra, enseguida uno busca entrar en sintonía con la obra, y uno debería colocarse entonces en una posición de alegría, digamos, porque las obras son así, son vivaces, son de colores muy brillantes, y además reflejan escenas que no están complejizadas por el interés de un artista que quiere mostrar las cosas como él cree que son, o que su talento en el uso de la representación le va a permitir hacer, ¿no? No se ponen en el medio como si fuera una especie de articulación, sino que lo deja uno no con el paisaje, sino con la sensación, en contacto directo con la sensación, digamos. Sí, Es bueno, como la yo pienso música. además que ella no tiene sombra. Esto también es muy importante, digamos, ¿no? Esto que se muestra es esto, ¿no? Esto no tiene sombra, ¿no? Entonces ese juego del gasto de energía, ella la reserva para ese impacto, ¿no? Parece que uno está tratando de explicar algo que no necesitaría explicación, pero la única manera de poder elegir la vida de Maudie es tratando de interpretarla, porque si no, no hay modo, ¿no? Con respecto a lo que decía Fabián también, es interesante esto otro. Primero, el hecho de que eventualmente el reconocimiento llega tarde, pero llega. Y nosotros aquí, por ejemplo, para situarnos, a veces hemos tenido artistas que no han sido reconocidos ni durante ni después tampoco. En cambio, en el caso de esta pintora, el entorno, cuando ve que la casa se está como deteriorando, digamos, para evitarlo, se junta a una primera comunidad barrial, podemos decirlo, de la comunidad más cercana, y luego articula con el municipio para poder eventualmente trasladar toda la casa, que tampoco era tan grande, trasladarla a la galería y conservarlo para espectadores futuros. Eso también es un modo de reconocimiento y de darle valor, digamos, a la cultura de un pueblo, ¿no? Y también una cosa puedo decir, Edgardo, Sí, claro. que viste que a ella le compran las postales, o sea, esta cosa de la gente, yo digo, mira qué fácil que sería, ¿no? El tema de que la gente, los artistas pudieran vivir de lo que hacen, ¿no? Simplemente vendiendo postales así como parte cotidiana, ¿no? Eso también me gustó. Y que ella pinta para dar alegría, para darse alegría y para alegrar. ¿Viste? Está todo nieve, está todo frío, está todo mal y ella pinta flores, ¿no? Entonces eso te alegra. Eso me gustó, el pintar para alegrarse o dar alegría, ¿no? Eso. Totalmente. También tengo una alumna de la facultad, una alumna de método de la investigación, Mariana Zapata. Le pongo presente y le subo un punto en la nota. Profe, me encantó tu ponencia. Gracias, muy amable, Marina. Yo vi esa película y es un ejemplo de cómo ella en su situación tan triste que vive transforma todo en alegría y en amor. Así que te felicito, profe. Nosotros te agradecemos mucho, Edgardo, que hayas abierto las puertas a tu gente para sumar a este espacio, a tu compañera, a tu estudiante. Eso viene bárbaro. Así que agradecemos mucho a Marina y a tu compañera que estén hoy presentes en la sala.
y que hagan Sí. estos aportes, por supuesto, que nos ayuden a comprender. No estoy mirando los chats. A ver. Además, comentarte que así como el último mensaje que está dejando María Cristina Porta, que es de Villa Constitución, este programa es muy federal. Y tenemos amigos que están hoy acá en la sala, desde Entre Ríos, desde la provincia de Buenos Aires, desde Villa Constitución, desde Rosario, Cañada de Gómez, desde lugares cercanos a Rosario. Así que estamos desde muchos lugares. Y por Yo estoy en demás, Palermo y bueno, te quería agradecer, Edgardo, por esta irrupción, así una sorpresa encontrarlos y encontrarte. Ya voy a escuchar la conferencia entera después, te lo prometo. Gracias por dejarme compartir acá. Gracias. Chau. Muy amable. O sea, me emociona, porque aparte tener así comentarios de nuestros compañeros de formación me parece, aparte de una artista ya también reconocida, me parece genial. Gracias, muy, muy amable, en serio. Me emociona, no quiero seguir. Mira, bueno, les cuento a los ingenieros y las ingenieras. Mi hijo es ingeniero también y discutimos muchas veces y me encanta. Porque son perspectivas que también tienen mucho, y en la articulación siempre es muy enriquecedor, ¿no? Cuando uno conversa con alguien que es de un área distinta a la que uno se ha formado, que tiene perspectivas, paradigmas diferentes. A veces cuando uno da la posibilidad de la escucha, puede entonces recorrer caminos que eran como una suerte como de serendipia, ¿no? Uno encuentra algo que no estaba buscando. Sí, apareció nuestro vicerrector. sí es, aquí está. Nos tenemos que despedir. No, siempre estoy, Edgardo. Lo que pasa es que tengo muy mala señal de internet, entonces por ahí apago la cámara para poder seguir en la reunión. Perfecto. Bueno, invitamos a nuestros amigos si quieren hacer alguna consulta, alguna reflexión. Si no, vamos a ir cerrando este encuentro y volveremos a revivirlo a través del video de esta charla, que fue verdaderamente maravillosa. Te agradecemos tanto, querido Edgardo. Sabemos que tenés muchísimo trabajo, que estás en momentos de producción, de escrituración académica, pero que hayas hecho ese alto y nos hayas dedicado este tiempo, porque has hecho una gran intervención, una gran investigación para poder hacer para acompañarnos en este momento. Así que lo valoramos muchísimo. Bueno, ahora tengo oportunidad de la réplica, ¿no? Yo soy el que agradece porque siempre también Olga Corna con sus invitaciones me permite recorrer caminos que a lo mejor no hubiera recorrido de no haber sido por la invitación. Entonces, la verdad que me encantó hacerlo, me encantó revisar material, buscar información, armar, digamos, los elementos visuales. Porque creo que a veces para poder expresar o para poder contar o para poder mostrar o desplegar algo, tener un apoyo visual o audiovisual es importante. Entonces creo digamos, y aparte me encanta, es algo que me gusta mucho hacer, lo hago con mucho placer. Y Olga lo sabe y se aprovecha. No, pero está bien, está bien. Acá también dice al saldo que está agradecido por la invitación y también pertenece a la rama de la ingeniería. Sí, sí, es una arquitecta. Sí, sí, nosotros tenemos mucha gente, tanto de las ciencias exactas como de los otros campos del conocimiento que nos acompañan en nuestros encuentros que se realizan los martes y jueves. Con tu charla estamos haciendo el cierre de esta región que describe las provincias atlánticas de Canadá. Bueno, muy alto, muy hermoso. Decirles a nuestros amigos que están en sala que a partir de esta noche van a tener oportunidad de efectuar la evaluación de lo que hemos realizado durante esta región cuarta,
Les voy a enviar el link, como hacemos siempre, y esa evaluación nos sirve a nosotros para poder modificar, para poder profundizar. Es una evaluación de desempeño y de contenido del programa. Necesitamos muchísimo de la opinión, de la reflexión y de todos los aportes que nuestros amigos hacen, valorando el trabajo que llevamos haciendo en este programa. Así que a partir de esta noche van a recibir este link y les aviso que tendrán tiempo hasta el último minuto del día viernes completar esa evaluación. Esa evaluación se transforma en un documento de informe que acompaña y enriquece el programa. Bueno, sin más, le paso el micrófono a nuestra Olga Corna para que haga el cierre de esta tarde. Bueno, gracias, Vivi. A nuestra Olga Corna, parece cualquier momento. Primero, es cierto todo lo que dijo Edgardo, nosotros hacemos abuso del Señor como corresponde, porque además el programa tiene que ver con que un poco también mostrar que ciertos críticos, ciertas personas que se dedican a esta cosa tan maravillosa como es el arte y la curaduría, más allá de la disciplina que compartimos, tienen Edgardo en la ciudad, un representante maravilloso y además una persona que hace un trabajo realmente más que consciente y trabaja con nosotros en la universidad pública, que para nosotros ya es una maravilla, lo que implica una formación determinada y unas ganas permanentes de hacer cosas. Yo y con Viviana, cuando planteábamos cómo cerrar esta región que tenía que ver con estas provincias que tienen tantas cosas que para nosotros son alejadas, incluso desde el punto de vista de la distancia, inmediatamente cuando encontramos a esta pintora y a esta característica puntual de la región, pensamos que Edgardo tenía que ser quien nos contara esto, porque la calidez con la que transmite conocimientos profundos no es menor. Y para nosotros es un gran compañero de viaje en esta cuestión que hace a proyectar cuestiones para nuestra universidad y para actividades futuras. Fue una región, digamos, interesante desde muchos aspectos y además creemos que nuestro auditorio y otros, aquellos que puedan acercarse desde otros lugares y ver los videos, aprende Canadá desde un lugar que para nosotros es fundamental, que es atravesado por nuestra mirada, ¿no? Atravesado por nuestra mirada. Y esto es muy importante, porque en realidad no hace de Canadá un lugar inaccesible, sino un lugar vivido por cada una de nuestras experiencias. Y además con una ventaja no menor, que es el apoyo permanente que nuestro vicerrector y que el vicerrectorado, pero digamos representándolo Darío, está siempre permanentemente con nosotros. Eso no es menor en una universidad que tiene tantos desafíos como los que estamos teniendo en este momento después de lo que hemos vivido. Así que, primero agradecerte como profesional, como maravilloso investigador y crítico y curador, y por otro lado agradecerte profundamente tu rápida respuesta y tu acompañamiento permanente. Muchísimas gracias, Edgardo. Muchas gracias. Y sumándonos al agradecimiento de Olga, que es global, es de todos nosotros que estamos aquí en sala, ahora sí les vamos a ceder el micrófono a nuestro vicerrector para que haga el cierre final de la jornada. Agradecerles a todos que nos acompañen como siempre y ahora sí a nuestro vicerrector. Bueno. Gracias, Vivi, muchísimas gracias a todos. La verdad que, como decíamos al principio, Edgardo, fue un placer escucharte. Yo comparto las palabras de Fabián, de todo, porque realmente, en mi caso, yo soy odontólogo. Imagínate lo importante de esto también de por ahí poner un rato la cabeza en otra cosa, como fue hoy, y disfrutar de cómo se puede ver el arte, cómo se puede dar arte, cómo se puede brindar arte con las características de las que vimos hoy. Así que bueno, nos queda el café pendiente, en algún momento lo tomaremos para charlar de tantas otras cosas. Nosotros tenemos una forma muy particular de despedirnos, de cerrar, donde fundamentalmente le quiero agradecer a Sofía, a Viviana y a Olga por todo lo que hemos hecho,
Y bueno, seguramente habrá otras jornadas en las que vamos a seguir trabajando juntos. Pero en este momento, Sofi, Vivi, Olga, nos vamos. Muchísimas gracias a todos, que terminen bien la jornada. Y nuevamente, Edgardo, un placer haberte tenido con nosotros en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad Nacional de Gestión Pública. Muchísimas gracias. Hasta la semana próxima. Un cariño.